Hola, creo que ya estamos en vivo, ¿sí? Hola, nos conectamos un minutito antes para empezar para esperar a que se conecte gente a quienes les interese ver este video. Y una vez que ya haya algunas personas, ya iniciamos la plática. ¿Sale? Bueno, mientras les voy platicando. Vamos a hablar del castigo, que si funciona para deshacerse de algunas conductas. Más o menos vamos a hablar de cómo es que funciona, si funciona en qué circunstancias, si no funciona en qué circunstancias, cuáles son las ventajas, si es que las hay al usar el castigo, cuáles son las desventajas que existen cuando no se utiliza de manera adecuada, etcétera, o cuando se llega a utilizar siempre. ¿Sale? Entonces vamos a hablar de eso, ventajas si es que existen, desventajas, un poquito de condicionamiento, de bienestar animal y bueno, ¿qué hora es? Falta poquitito para las 8. Entonces sí, nos pueden ir diciendo cómo nos escuchamos, por favor, por sí, si hay que hacer alguna modificación de una vez antes de que... Hola Liz. Hola, te saludan. Hola. Hola Ricardo, hola Richie o Richard, no sé cómo te dicen tus papás. Ok. Igual nos da chance de compartirlo. Ok. Bueno, entonces para los que se van incorporando vamos a hablar del castigo, cómo funciona, cuáles son ventajas si es que existen, las desventajas, y un poquito del condicionamiento, muy poquitito, solo va a ser como una breve introducción. Ya en la siguiente plática les vamos a ocupar cuáles son las alternativas al castigo, que es con lo que mayormente trabajamos nosotros. Queremos darles una visión distinta de lo que es el castigo. No queremos entrar en extremos, no queremos ser extremistas y decir que es algo horrible y es lo peor que puede existir. Sabemos que existe, que ha existido durante mucho tiempo y que no solamente lo utilizamos con nuestros perritos, sino incluso en casa con nuestros hijos, ¿no? Entonces solamente les queremos dar como un panorama distinto y a partir de esto que cada quien se haga como su criterio para determinar si lo quiere seguir utilizando o quiere optar por unos métodos diferentes que probablemente incluso ayuden a mejorar la relación con sus perritos. No vamos a hablar de la relación con los hijos porque no somos expertos en eso, en niños, pero pues para mejorar la relación con sus animalitos y vamos a tomar el enfoque en la parte de educación, en la parte de bienestar y pues ya ustedes decidieron, ¿vale? Sí, y sobre todo va a servir el seminario para conocer, la plática, para conocer algunos puntos importantes que vamos a tocar más adelante cuando estemos dando nuestros seminarios de aprendizaje cooperativo. Es bien importante que sepan estos conceptos básicos, que son un poquito de condicionamiento y de hablar de que sepan lo que es el castigo, los refuerzos. Y sí, no, más que buscar polarizar o estar de acuerdo o no con estos conceptos, pues queremos que los conozcan, que los entiendan. Ya como dice Gwen, cada quien va a elegir y dirá si funcionan, si no funcionan, en qué situaciones o bajo qué condiciones funcionan estos métodos. Son métodos que se han utilizado desde hace mucho tiempo. Se les considera ya la vieja escuela, hablando de condicionamiento y de adiestramiento o educación canina. Más bien en este caso ya se dejó de utilizar mucho el término adiestramiento como tal y lo utilizamos quienes nos dedicamos más bien a la educación canina. Entonces pues bueno, vamos a platicar un poquito de esto y un poquito también de bienestar, sí, para conocer cuáles son los enfoques que se tienen sobre el bienestar animal. Ok, bueno, pues iniciando hablando de que, primero, hola Ivonne, ya vi que nos saludaste, gracias a quienes nos dicen que nos escuchamos bien, sobre todo Scarlett que nos tiene aquí al lado. Bueno, hablando de condicionamiento, el condicionamiento es un método que se utiliza muchísimo para generar nuevos aprendizajes, para modificar conductas, para moldear algunas conductas también.
Y bueno, este condicionamiento se utiliza, les digo, mucho en animales, incluso en personas, aunque no lo crean, lo llegamos a utilizar de manera inconsciente. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de asociaciones. El perro utiliza mucho esta inteligencia o esta habilidad de asociar situaciones o con conductas, y eso es un poco cuando utilizamos los reforzadores. Lo mismo pasa con el castigo. Asocian estas situaciones aversivas o negativas para ellos, incómodas, con algo que están realizando, y por lo mismo llega a funcionar, ¿sale? Ya Alfredo les va a hablar más a detalle de este punto. Y entonces el punto el castigo o del condicionamiento, que les decía que es modificar, enseñar o moldear, es también usar o deshacernos más bien de conductas que podamos considerar como negativas o como incómodas o que no van con el estilo de vida que llevamos, ¿sale? Entonces esto va a depender mucho de cómo es que vivimos, justamente, porque para un perro, ya lo hemos tocado en otros temas, para un perro las conductas que para nosotros son problemáticas, para ellos son naturales, ¿sale? Entonces esto dependerá mucho del enfoque que le demos a lo que está realizando el perro, ¿sale? No es tanto que esté mal que el perro lo está haciendo, simplemente no es correcto para el estilo de vida que llevamos o para la situación en la que vivimos. Entonces, partir desde ahí, darnos cuenta que aunque es algo que no nos gusta, es algo natural del perro, y a partir de eso hay que ver cómo trabajarlo. Entonces, normalmente, como lo vemos como algo negativo y no lo vemos desde el punto de vista del perro, lo que buscamos es extinguir estas conductas o corregirlas o cambiarlas o modificarlas. Y claro, el castigo es una opción muchas de las veces, ¿sale? Y el castigo, bueno, lo que nos va a ayudar justo va a ser para intentar extinguir estas conductas. Sí, bueno, pues bueno, las cosas o comportamientos no deseados, como dice Gwen, no las realizan únicamente los animales, las realizamos también nosotros, los seres humanos, todo el tiempo. ¿A quién no le ha pasado que de repente le dicen que realizó algo que no le gusta a otra persona, ¿no? Por ejemplo, dejamos la ropa sin doblar en la cama, ese es un comportamiento indeseado, ¿no? Porque a tu esposa, a tus hermanos les puede parecer algo desagradable, y entonces pues ellos te lo van a hacer saber, ¿no? De la misma manera, un gato puede realizar conductas muy naturales de su especie, como el rascar los sillones, rascar los muebles, y eso para nosotros va a ser un comportamiento indeseado. Obviamente para el gato no, para el gato es un comportamiento natural. El perro que ladra cualquier estímulo que escucha afuera de casa o del otro lado de la puerta, también es un comportamiento natural en el perro, pero obviamente para nosotros es un comportamiento indeseado, ¿no? Entonces, como les decimos, los comportamientos indeseados están en todos lados, todos lo realizamos, y puede ser algo tan sencillo como no tender nuestra cama, ¿no? Entonces, aquí estos son lo que nosotros podemos llamar comportamientos no deseados. Existen, según hay una psicoanalista y bióloga que se llama Karen Pryor, que fue la fundadora del método de aprendizaje con clicker. Es un método que se utiliza o que ha agarrado mucha fuerza y mucha relevancia en los últimos años. Es un método que se utiliza para entrenar, o se utilizó principalmente en animales marinos, en mamíferos marinos como focas, como delfines, algunas ballenas, en parques de estos acuáticos, donde el tipo de entrenamiento no les permitía utilizar castigos para eliminar malas conductas en los animales, pues precisamente porque se encontraban en medios diferentes los entrenadores y los animales. No es lo mismo tener ahí a tu lado a tu perro o a un caballo a tener a una foca, ¿no? En un estanque. Obviamente si quieres castigar o utilizar algún artefacto o alguna herramienta para provocarle alguna aversión al animal, te va a ser más complicado por la distancia, por el medio en el cual se encuentra, ¿no? Entonces ellos se vieron en la necesidad de desarrollar sistemas diferentes basados en los refuerzos, en la colaboración, en la cooperación,
para poder entrenar a estos animales. Entonces, bueno, pues Karen Pryor comenzó primero con animales marinos y después llevó este método de adiestramiento al mundo canino, y es, como les comento, un método que se ha visto, se ha vuelto muy relevante actualmente. Ya les va a explicar Wendy un poquito más adelante lo que se refiere al bienestar animal, que tiene mucho que ver con estos nuevos métodos que se están utilizando para enseñar a los animales. Pues bueno, Karen Pryor denota 8 maneras de las cuales se puede eliminar una mala conducta. La primera, y digamos la más drástica, y quizás se puede sonar un poco fuerte, pero es simplemente matar al animal, ¿no? Matar al individuo. De esa manera es un método que va a ser infalible, por supuesto, y no vamos a tener que volver a enfrentarnos a esta mala conducta o a esta mala situación, porque pues el individuo va a dejar de existir, ¿no? Entonces esa es digamos, la opción número 1 que enlista Karen Pryor. La opción número 2 sería el castigo. ¿A qué nos referimos como castigo? Hablando un poquito del condicionamiento que ya les explicó Wendy al inicio. El castigo simplemente es, vamos a darle al perro o al individuo un estímulo aversivo, un estímulo que le cause algo desagradable después de una mala conducta o de una conducta X, ¿no? Una conducta que nosotros deseamos eliminar como tal. Entonces el castigo por concepto es eso, un estímulo negativo, un estímulo aversivo, un estímulo doloroso, incómodo después de una acción, ¿vale? Entonces el tercer punto es el refuerzo negativo. El refuerzo negativo se refiere cuando le quitamos al individuo o al animal, en este caso a nuestro perro, algo muy agradable o algo que está recibiendo, que es muy agradable para él, después de realizar una mala acción, ¿ok? Entonces el perro tiene en un momento algo que le gusta mucho, pero si se equivoca o si hace algo que nosotros lo consideremos como algo malo, se lo quitamos y le quitamos esto positivo, esto bueno, y entonces se convierte en un refuerzo negativo. El siguiente punto es la extinción. La extinción se da cuando una conducta, o la conducta en este caso mala, desaparece por sí sola, simplemente porque el perro o al individuo ya no le es funcional, ya no obtiene ningún beneficio de ella. Si de pronto el perro por subir las patas para pedir comida deja de obtener comida o no comida, tal vez afecto, una caricia, si el perro deja de recibir ese afecto cuando sube las patas, con el tiempo y con las repeticiones va a ir extinguiendo esa conducta, porque ya no se va a estar ni reforzando ni va a estar obteniendo absolutamente ningún beneficio. Entonces a eso se le llama extinción de las conductas. El siguiente punto es enseñar un comportamiento incompatible. Esto se refiere a enseñarle al perro previamente a que realice cualquier otra acción que sea algo que a nosotros sí nos gusta, o que sea un buen comportamiento, por así decirlo, y después pedirle al perro que lo realice sustituyendo el mal comportamiento. Por ejemplo, si el perro nos pide, cuando nos sentamos a la mesa a comer, está ahí sentado con nosotros pidiéndonos comida y chillando y viéndonos con su carita de que nos está pidiendo activamente que compartamos un poquito de alimento. Entonces, si nosotros le enseñamos previamente a irse a echar a un lugar y a mantenerse tranquilo, este método de enseñar un comportamiento incompatible va a ser que entonces yo le voy a pedir al perro que vaya a ese lugar durante la hora de la comida, y en cuanto nosotros terminemos de comer, entonces vamos a premiar ese comportamiento que ya realizó, ¿okay? Entonces es algo completamente diferente a lo que está haciendo, y que poco a poco tenemos que enseñar al perro a realizarlo para que no esté haciendo el mal comportamiento. El siguiente punto es poner el comportamiento bajo control de una señal o comando. Ese también es muy una forma muy buena, muy
positiva. A nosotros nos gusta mucho porque le das funcionalidad al mal comportamiento. Enseñarle a que lo realice, pero siempre bajo un comando o bajo una señal. En este caso, si nuestro perro ladra mucho, entonces enseñarle a nuestro perro a ladrar solamente cuando nosotros se lo pedimos, cuando nosotros le demos una orden, y ya después, como por arte de magia, simplemente vamos pidiéndole menos que realice esa acción, a manera de que pues ya desaparezca la señal y el comportamiento también desaparezca, porque nunca se lo vamos a estar pidiendo que lo realice. ¿Okay? El siguiente punto es moldear la ausencia. En este caso se refiere a estar nosotros reforzando siempre, a cada momento, los buenos comportamientos, ¿vale? Esto lo platicamos mucho con nuestros clientes. Muchas veces no le hacemos caso al perro únicamente cuando ya hizo algo malo, ¿no? Si durante todo el día el perro se portó bien, estuvo haciendo cosas permitidas, cosas agradables, no le hacemos caso al perro, pasa desapercibido prácticamente durante el día, y únicamente volteamos a verlo cuando ya levantó la patita para orinar la pata del sillón, ¿no? Y ahí es cuando lo regañamos, y ahí es cuando de alguna manera el comportamiento está obteniendo un refuerzo, ¿va? Entonces aquí lo que debemos hacer con el moldear las otras conductas es estar siempre reforzando cuando nuestro perro se porta bien, cuando nuestro perro está realizando buenas conductas, para que así por frecuencia nuestro perro poco a poco vaya olvidándose de las cosas malas que hace, ¿no? En lugar de preferir ponerse a ladrarle a la gente que está afuera o que pasa, él va a preferir estar recibiendo refuerzos o premios por estar realizando las conductas que sí son adecuadas. Y el último punto que propone Karen Pryor para modificar malas conductas es cambiar la motivación. A esto nos referimos, o se refiere Karen, a anticiparnos. Esto es muy sencillo, a veces es lo más sencillo por hacer y lo que menos hacemos, ¿no? Un ejemplo de anticipación es: mi perro se roba todo lo que encuentra sobre la mesa, o no puedo dejar nada encima de lavaplatos o la bolsa de basura, porque va el perro y saca todo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería ahí cambiar la motivación, o qué sería la anticipación? Pues simplemente no permitirle al perro el acceder a la cocina donde está el cesto de basura, el acceder a las zonas de donde está robándose las cosas para comérselas o para romperlas, etcétera, o simplemente no dejarle cosas en la mesa que pueda agarrar, ¿no? Entonces, esa es la anticipación, y cambiar la motivación del perro a realizar malas conductas. Entonces, en este caso nos vamos a enfocar nosotros únicamente al punto número 3, que es el castigo, como ya lo dijimos, pues simplemente porque es uno de los métodos favoritos, porque igual es el de los más conocidos, de los que más se han utilizado a lo largo del tiempo, de la historia que tenemos los humanos y los perros, y que hemos entrenado a nuestros perros a realizar diferentes actividades. Han sido los métodos más comunes, y bueno, es uno de los métodos favoritos para los humanos, y no nada más lo llevamos a cabo con nuestros perros o con animales domésticos o de compañía. Pues los humanos también regañamos a nuestros hijos, le pegamos al gato, nos multan, por ejemplo, si rebasamos el límite de velocidad. Hablando ya como sociedades, invadimos otros países o se han invadido otros países, se dan las guerras, ¿no? Entonces, todo esto son ejemplos de cómo el humano, cómo la humanidad utiliza el castigo de forma recurrente cuando algo no le parece, ¿no? Cuando algo no va de acuerdo a su perspectiva o a su manera de querer o de ver las cosas. Pues bueno, lo que implementamos casi por default, por algo que ya está en nuestra manera de ser, en nuestro ADN, es el castigo. ¿Y qué es lo que pasa que con el castigo? ¿Cuáles son de las desventajas principales que tiene este método para poder corregir malas conductas? Pues número uno, el castigo por lo regular no funciona, ¿no? El castigo funciona nada más bajo
ciertas condiciones muy específicas. No es tan fácil realizar el castigo adecuadamente y que sea efectivo como tal. Ya ahorita vamos a explicar un poquito a qué nos referimos, de cuáles son las pautas principales para que un castigo sea efectivo y pueda lograr que se dé un cambio en la conducta. Pero aquí lo que sucede es que si de pronto el castigo no funciona, lo que solemos hacer es ir aumentando la intensidad de ese castigo, ¿ok? Puede comenzar algo como un regaño, y si el regaño no funciona, entonces nos vamos a ir a los golpes, ¿no? Si en nuestro trabajo de pronto alguien no lo está realizando bien, pues primero va a llegar una amenaza. Si la amenaza no funciona o no surge efecto, lo más seguro es que te van a bajar el sueldo, ¿no? Es ya algo, digamos, algo más arriba que una simple amenaza. Advertencia. Algo de mayor intensidad. Y si no funciona con que te bajen el sueldo, pues entonces simplemente te van a despedir, ¿no? Te van a correr. Entonces es un ejemplo de cómo el castigo, si no funciona la primera, en lugar de buscar otra manera de solucionar el problema o solucionar las conductas que no están resultando apropiadas, pues simplemente va a ir subiendo y subiendo y subiendo y subiendo de intensidad, ¿ok? Entonces, es ahí el principal problema de cuando utilizamos el castigo como en la modificación conductual. Si no sirve o no funciona la primera, vamos a tratar de intensificarlo, y esto va a traer después mucho más problemas, porque puede llegar a que toda esta intensidad que va adquiriendo el castigo no llegue a un fin hasta que sea algo catastrófico como tal. Otro punto importante para decir que el castigo no funciona, o para que no funcione el castigo para modificar una conducta, es que no lo realizamos en tiempo, en forma y en intensidad adecuada. El castigo funciona únicamente cuando viene después de la acción que en este caso queramos nosotros eliminar. Si viene momentos después, aunque sea por cosa de segundos, el castigo ya no va a ser eficiente. Los individuos no van a asociar el castigo con lo que realizaron mal, ¿no? Lo van a asociar con otro montón de cosas que vinieron después o inclusive previas, ¿no? Pero el castigo, para que funcione como tal, se tiene que dar en el momento, ¿okay? Después de la acción que en este caso queremos que desaparezca. Sucedería muy fácil si, por ejemplo, cada que nosotros nos estacionamos en un lugar indebido, por arte de magia el carro explotara o se incendiara, ¿no? Nos diera toques, ¿no? Yo creo que ahí aprenderíamos la lección, y en la vida volveríamos a estacionarnos en un lugar donde tuviera el disco o el señalamiento de que no se puede, ¿no? Porque ahí el castigo se estaría aplicando justo en el momento. Pero pues si no se aplica, no vamos a aprenderlo de otra manera, ¿ok? Entonces, tenemos que el castigo también, otra de las cosas que no funcionan al momento de aplicar un castigo, van a provocar que más que aprendas o que realices un aprendizaje de lo que estuvo mal que hiciste, en principio va a provocar dolor o alguna sensación de miedo, ¿ok? Provocada precisamente por el dolor. Entonces, pues bueno, y sabemos que cuando uno tiene miedo, que cuando uno siente dolor o algo por el estilo, pues simplemente se inhibe la capacidad de pensar, de aprender, etcétera. Entonces, digamos que la primera emoción que va a provocar el castigo como tal, pues va a ser el miedo. Si nos ponemos a verlo desde ese punto, lo que podemos provocar es que la conducta que queremos corregir, el individuo no la aprenda a inhibir como tal, simplemente aprenda a no realizarla cuando estamos nosotros, ¿ok? Lo que va a provocar que entonces las malas conductas se den cuando a escondidas o en nuestra ausencia, cosas por el estilo. Entonces, otro de los
puntos que no son a favor del castigo es eso, que podemos inhibir los comportamientos en nuestra presencia y hacer que entonces se realicen cuando nosotros no estamos. Otros de los efectos, digamos, secundarios del castigo mal aplicado está las fobias, que surgen después de sentir el miedo sostenido o miedo a grandes intensidades, resentimiento, las inhibiciones de comportamientos naturales. Esto también lo hemos platicado mucho cuando hablamos de los perros, cuando están realizando señales de disuasión antes de acercarse a un estímulo negativo, o señales de agresividad como gruñidos, mostrar los dientes, erizar el pelo del lomo, todas estas señales que dan nuestros perros cuando no se sienten conformes o no están contentos con una situación, y nosotros utilizamos el castigo para hacer que el perro deje de hacerlas. Lo que vamos a provocar es precisamente que las eliminen y que entonces después no se comuniquen adecuadamente ante una situación que les está causando algún problema, ¿ok? Entonces es otro de los efectos secundarios de los castigos. La resistencia al dolor. Podemos hacer que nuestros perros o que cualquier individuo se vaya habituando cada vez más al dolor y ya de pronto no sienta o no sea suficiente con darle un tironcito o una descarga con el collar de choque eléctrico, porque simplemente ya no la va a sentir, ¿no? Y vamos a tener que ir aumentando de intensidad, y de pronto va a llegar un momento en el que ya va a estar en la máxima intensidad, o vamos a dar el castigo en su máxima intensidad y el perro simplemente ya no lo va a sentir. Entonces vamos a ser individuos muy resistentes al dolor. Otro de los puntos es la indefensión. El perro también puede aprender lo que se le llama la indefensión, que es simplemente ya resignarse a siempre estar recibiendo castigo, a estar recibiendo dolor, y ya no desarrollar ni conductas buenas ni conductas malas, o bien también redirigirlas, ¿no? Se puede también empezar a acumular mucho estrés. Ya hablamos de la fobia, el resentimiento, frustración, y eso al momento de acumularse puede causar que el perro de pronto busque otra válvula de escape y tenga un episodio de agresividad redirigida, ya sea hacia nosotros, hacia otras personas, otros perros, no sé, ¿no? Ahí pueden ser distintos puntos. Y otro de los efectos secundarios, pues obviamente el dolor, el herir a nuestros perros, el maltratar y hacer que nuestros perros tengan alguna lesión grave, alguna lesión que les provoque algún problema en su salud. Y pues bueno, creo que es más que obvio que son muchas los contras de utilizar un castigo de mala forma. Todos estos estados mentales, como ya les decía, van a reducir la capacidad de aprendizaje, y pues obviamente no le van a permitir al perro pensar, ni solucionar, ni tener una buena conducta ante diferentes situaciones, ¿vale? Pero bueno, ok, ya dijimos cuáles son los puntos malos, que es todo lo que puede provocar el aplicar mal el castigo, el no hacerlo correctamente. Está la otra parte, que es cuando aplicas bien el castigo. Y para esto lo primero que debo de decir es que para aplicar bien un castigo, hablando de entrenamiento canino, de educación canina, necesitas tener mucha experiencia. O sea, no cualquiera puede aplicar el castigo de una forma eficiente, porque se necesita mucha experiencia. Necesitas tener mucha capacidad de observación, necesitas saber utilizar la intensidad adecuada en el momento justo, ¿vale? Entonces, bueno, si nosotros aplicamos el castigo en el tiempo, en el momento exacto de cuando se está realizando la mala conducta, y con la intensidad adecuada, que en este caso tiene que crear en el perro una experiencia nueva, tiene que ser algo impactante, algo que nunca haya sentido el perro con anterioridad, ¿no? Y obviamente tiene que ser algo que no sea repetitivo, porque si lo hacemos repetitivo, lo que les decía,
el perro se va a habituar. Entonces tiene que ser algo suficiente en intensidad y algo completamente nuevo en el perro, para que él se dé cuenta que en ese momento que realizó esta conducta negativa, tenga que eliminarla, no se le va a permitir. ¿Ok? Entonces, digamos que esa es la forma adecuada de utilizar el castigo para poder inhibir alguna conducta. ¿Qué es lo que pasa aquí? Tenemos que, como les comento, esos métodos o los métodos los cuales utilizaba la punición o los aversivos para modificar conductas, poco a poco van quedando en el olvido, van siendo más inválidos, se podría decir. Y esto a causa de todo lo que ha surgido alrededor del mundo, hablando de lo que se llama el bienestar animal. Wendy les va a platicar un poquito de lo que es el bienestar animal, para que podamos entender un poco más el contexto y por qué de pronto estos métodos donde se utilizaba, que pueden ser, como les digo, muy eficientes para quien sabe utilizarlos, para quien sabe realizarlos de una buena forma y que tiene mucha práctica y mucha experiencia, o pueden simplemente ser los catalizadores de problemas peores, ya sea conductuales o de salud, y que en lugar de solucionar un problema, pues nos va a traer un montón de cosas negativas hacia nuestro perro. Pero como les comento, no queda nada más ahí. Ahora entra un poco lo que es el concepto del bienestar animal, que es algo donde todos los que nos dedicamos a la educación, al entrenamiento, o cualquier persona que tenga algo que ver con animales, inclusive dueños de perros, personas que tienen a sus mascotas, todos ya nos vemos inmiscuidos, todos ya nos vemos involucrados, y bueno, pues platícanos un poquito de lo que es el bienestar. Sí, pues como les decíamos al inicio, ¿no? Esta es como una visión distinta de lo que es el castigo. Obviamente mucho desde nuestra perspectiva, que no es algo que comúnmente utilicemos. Realmente el castigo para nosotros siempre va a ser el último recurso, y solamente lo utilizaremos cuando corra riesgo la vida del perro, la vida de otras personas o de quienes lo cuidan, ¿sale? Y obviamente va a ser como último recurso para evitar que se generen los otros, que son los extremos, que es el deshacerte del animal por medio del sacrificio, ¿no? Entonces, si no lo utilizamos por varias razones. Una de ellas es justamente el bienestar animal, que si bien lo hacemos comprometidos por el amor que le tenemos a la especie y el compromiso y la ética que tenemos en nuestro trabajo, también lo hacemos por la parte de que ya en muchos lugares ya es de forma formal, por decirlo así, de forma legal, ya está establecido que tienen que cubrir ciertos requisitos o deben de cubrir ciertos puntos para poder tener un animal de compañía, o incluso los animales de granja, los animales de producción, etcétera, etcétera. Realmente que fue ahí donde se empezó a manejar todo este tema del bienestar animal, que inicialmente pues era ahí nada más, o luego poco a poco se fue trasladando a los animales de compañía y demás. Y bueno, inicialmente se definió, o una de las definiciones, para el bienestar animal es el estado de un animal en relación con su habilidad para enfrentarse al entorno, ¿no? Entonces, todo esto inició, todo este movimiento, todo esto a raíz de que se conoce o se tiene la idea o el conocimiento ya de que los animales tienen emociones, tienen sensaciones y perciben todo lo que pasa a su alrededor. Es por esta razón que quienes fueron empáticos con esta idea inicial, que una idea, no era algo comprobado realmente, no científicamente, obviamente si lo veías era evidente quizá que un animal estaba sufriendo. Entonces, a partir de esto, de estas observaciones y luego de tantos estudios y darse cuenta en ese entonces de que el animal tenía emociones y aparte de todo podía percibir cada situación que estaba a su alrededor, surge esta parte del bienestar, ¿no? Inicialmente en el Reino Unido, donde se hicieron todos estos estudios, y a partir de esa preocupación, ¿no? Entonces, se entiende que entender más bien que los animales no únicamente son para el beneficio humano,
Los animales están aquí, igual que nosotros, llegamos, estamos y vivimos en este planeta, y si hemos hecho uso de ellos para el bienestar nuestro, para nuestra alimentación, para nuestro beneficio, etcétera, eso es otra cosa, ¿no? Pero que ya sabemos que en la vida natural eso pasa, ¿sí? Hay depredadores que comen otros animales, etcétera, y nosotros lo hemos llevado a otro nivel por la manera en la que vivimos. Justamente por eso es que se cuida mucho el bienestar de estos animales inicialmente, y se establece que los animales deben de estar libres de sufrimiento y dolor. Eso es todo, inicialmente. Después, poco a poco, conforme se fueron haciendo nuevos estudios, se fueron haciendo más investigaciones, observaciones, etcétera, el método científico, se determinan 5 libertades que están basadas, pues, en el bienestar animal. Una de ellas es la libertad de hambre y sed. La segunda sería la libertad de dolor, enfermedades, lesiones, etcétera. La tercera sería la libertad de estrés o angustia. Después viene la libertad de incomodidades, ya sean térmicas o físicas, y la libertad de expresar sus conductas naturales. Entonces, hay mucha polémica en algunos lugares donde que se habla de estas 5 libertades, que si bien sí se enfocan global, así, o muy general, en el bienestar tal cual del animal, considerando varios puntos, pues tiene ciertas limitantes, ¿no? Porque si vivimos en un entorno urbano, que es como muchos de los que nos siguen es en el que viven, no podemos permitir que nuestro perro, en el caso de la especie que hablamos nosotros, el perro, demuestre sus conductas naturales así, ¿no? Porque si tenemos un perro que tiende a la cacería y que tiene estas conductas predatorias muy arraigadas, estas pulsiones muy arraigadas, podemos generar, si le permitimos que las exprese tal cual libremente, podemos generar accidentes, van a perseguir ardillas o otros o gatos o animales perros más pequeñitos, y pueden generar un problema. Entonces, esa es una de las limitantes que pudiera llegar a tener estas 5 libertades. Sin embargo, es importante ver que el bienestar animal se debe adaptar mucho a la cultura, al lugar en el que vivimos, etcétera, y en este caso a la situación en la que vivimos. ¿Sale? No es lo mismo, por ejemplo, hablando de culturas, no es lo mismo los perros en México que los perros en China, y eso es una gran discusión, ¿no? Los perros en China, aunque sí son animales de compañía, también son animales de consumo. Y eso nosotros lo vemos muy mal, ¿no? Sin embargo, acá tenemos a las vacas como animales de consumo, y en la India las tienen como animales sagrados. Entonces es un poco de lo mismo, pero desde nuestra perspectiva el comerse un perro es lo peor que puede pasar. No estoy diciendo que estoy de acuerdo, solamente estoy hablando de como estas diferentes visiones que pueden existir en cuanto al bienestar animal. Entonces, hablando de las 5 libertades y sus limitantes, está una de esas. Lo que podemos hacer para adaptarlas es dejar al perro, en este caso, expresar sus conductas naturales, pero de una manera dirigida, ¿sale? Que no sea un problema, que busquemos la manera de ayudarla a desahogar estas necesidades de otras formas, por ejemplo, el juego, el ejercicio, etcétera, ¿no? Esto ya es mucho más profundo, pero bueno, a grandes rasgos es un poquito eso. Y bueno, otra cosa es, pues, tal cual, ¿no? A veces pasa que malinterpretamos estas libertades y llegamos a brindarle a nuestro animal, por ejemplo, que esté libre de hambre y sed, pero en este afán de querer cuidarlo y sobreprotegerlo, llegamos a generarle problemas de sobrepeso, porque entonces lo tenemos libre de hambre y sed, y claro que tiene su cama, y claro que tiene un espacio cómodo, no tiene frío ni nada. Sin embargo, la obesidad le genera problemas de salud, entonces estamos faltando una de las libertades. Entonces debemos tener como mucho cuidado en cómo proporcionamos a nuestros animales de compañía estas libertades, ¿no? Esto, bueno, les mencionamos la parte del bienestar animal, porque es algo que debemos tener muy en cuenta cuando trabajamos, incluso en la parte de educación o adiestramiento, o como lo quieran llamar. En nuestro caso nos enfocamos mucho en la educación, porque no lo trabajamos de una manera más, ¿cómo se podría decir? Como cognitiva. Y bueno, entonces habría que considerar este punto al momento de querer o no aplicar el castigo, saber cómo hacerlo. Nosotros realmente, lo que les decíamos, no queremos
llevarlo al extremo de decir que es lo peor que pueden hacer. Sin embargo, sí nos gustaría que conocieran todos estos beneficios y todas estas no tan buenos beneficios, no tan beneficios, estos contras que hay y que le puede generar a su perrito, ¿sale? No van a estar libres de miedo y dolor, o de angustia, perdón, de miedo y angustia, porque obviamente un castigo lo que genera más que respeto es miedo, y lo sabemos porque pues los que tienen hijos o los que tuvimos alguna vez un castigo, sabemos que lo que nos genera, ¿no? Es similar en los perros. Entonces, queremos que conozcan esa parte para que ustedes ya definan o determinen cómo es que quieren trabajar con sus animales, con sus animalitos, ya sean sus gatos, sus perritos, lo que sea, y cómo es que le quieren enseñar y cuál es la relación que quieren tener con su perro. Porque obviamente, aunque los perritos sean súper leales, cariñosos y demás, obviamente va a mermar la relación, va a mermar el vínculo, porque en ciertas circunstancias el perro nos va a tener miedo, ¿sale? Probablemente no todo el tiempo, pero cuando pasen estas cositas que sabe que no son correctas, va a tener miedo. Ese miedo, si se lleva a un estrés sostenido, puede generarle problemas de salud, y entonces ahí ya estamos faltando a dos de las libertades, ¿sale? Entonces, bueno, es un poquito de eso, lo abarcamos de una manera muy general la parte de bienestar. Si quieren, después podemos abordarlo más específicamente. Y bueno, esa es la intención de la plática, la intención de abordar esta parte de bienestar animal, y vamos a pasar ahorita a leer sus dudas. Alfredo anda por allá porque tenemos una perrita enferma, malita, y hay que estarla asistiendo de repente. Pues por ahí vi que había unos comentarios medio raros, no sé qué sea, pero aplicaremos el ignorar. Perdón. Ok, entonces por acá dicen, se escucha bien. Saludos para Jovas Flores o Jovas. Hola a todos los que nos saludaron, a mi tía. Me gustaría aprender cómo hacer eso, cómo hacerlo de ladrido y evitar conductas no deseadas. Ok, ¿te refieres a la parte de enseñarle a ladrar al momento en el que tú se lo pides? Si es así, o a redirigir el ladrido y pedirle que haga algo más. Porque digamos que ahí lo puedes trabajar de dos maneras. Obviamente ver también en qué momento está ladrando, porque como vimos, el ladrar es una conducta natural del perro. Entonces hay que ver en qué momento lo está haciendo, por qué lo está haciendo, y a partir de eso trabajarlo y ver cómo lo podemos manejar, ¿no? Para que sea más sencillo y tampoco le cause por ahí algo a tu perrito, porque probablemente lo está haciendo por miedo, ¿sale? Entonces hay que ver un poquito cómo es que está pasando esto. Dice, saludos desde Tabasco. Hola. Comentarios raros. Ok. Espérenme. Dice, en casa aplicamos la del regaño y mandarlo a su cama por un ratote. Ok, no sé si te ha funcionado, estaría bueno que nos platicaras por qué lo haces y si te ha funcionado para extinguir las conductas o simplemente como un desahogo. Porque esa es otra cosa. Decíamos que el castigo es algo natural que ocupamos, y claro que sí, porque llegamos a aplicarlo cuando ya estamos en el límite, en el que ya no aguantamos la situación, y la reacción pues es natural, porque llegamos a sentir una cierta frustración porque no podemos controlar el momento o la situación, y lo que hacemos es una reacción. Simplemente es o dar un golpe o dar un grito o algo así, ¿no? Que sea el castigo. Entonces es natural. Sin embargo, si aprendemos a conocer a nuestros animalitos, podemos redirigirlo y trabajarlo distinto. Entonces no se sientan mal si alguna vez los han castigado, porque pues, es natural y es normal. Pero el tener las herramientas les va a ayudar mucho a dejar de hacerlo. Entonces... no vamos a enseñar a educar a niños. Dice, para que el castigo sea eficaz, ¿debe ser en el momento o cómo? Claro, lo que decía Alfredo. Bueno, dilo. Sí, bueno, ya lo dijimos un poquito hace rato. Son dos aspectos los que hay que considerar. Número uno, tiene que ser seguido de la acción que queramos eliminar. Y número dos, tiene que ser algo completamente nuevo para el perro. No puede ser algo que ya le estuvimos
o con lo cual todo el tiempo, toda la vida hemos estado siempre tratando de corregir, porque entonces pues ya deja de tener ese efecto, ese impacto en el perro para que realmente sea un castigo y realmente funcione. Tiene que ser algo completamente diferente, algo completamente nuevo, para que lo asocie de esa manera y aprenda que esa acción en particular no está permitida como tal. Si no lo hacemos con la intensidad adecuada o lo hacemos a destiempo, pues el castigo obviamente no va a tener ningún efecto. Entonces, como les digo, para los que utilizan estos métodos lleva mucha práctica, lleva mucho tiempo y pues obviamente no cualquiera lo hace. Ese es el problema, que muchas veces cualquier persona, o porque lo vio en la tele, o porque lo vio en el cursito por internet, o porque se lo vio hacer a César Millán o cosas así, piensa que lo puede hacer de la misma manera, que lo va a hacer bien, y la verdad es que no, la verdad es que es complicado. Ajá. Sigue esta. Ok, ¿qué tipo de regaño o acción recomiendan para corregir conductas? Bueno, es que va a depender de los umbrales de tu perro, va a depender también de qué es lo que está realizando. En este caso, nosotros, más que castigo, como una forma de corrección ante una conducta inapropiada, por ejemplo, que nuestro perro esté mordiendo algo indebido, lo primero que hacemos es utilizar un tono de voz elevado, un tono de voz y un volumen de voz elevado, en ese caso para sacarlo de ese estado, para llamar su atención, y en cuanto ya llamamos su atención, redirigimos la conducta hacia otra cosa, ¿ok? Entonces, más que utilizar un periódico o la chancla o el collar de castigo o el collar de choque eléctrico o el collar de citronela o cualquier ese tipo de cosas, lo primero que tenemos que aprender a hacer es observar a nuestro perro, y en cuanto está realizando la mala acción, llamar su atención con un sonido fuerte, y cuando él voltee, entonces en ese momento redirigirlo hacia otra cosa. Es la manera que nosotros lo hacemos. Habrá, como les comentamos, personas que sí utilicen los collares, todas sus modalidades, y que funcionan de esa manera. Si ves a distancia a tu perro tratando de comerse una gallina, entonces en ese momento das el choque eléctrico y el perro a distancia, que es una de las ventajas que muchas o que las personas que utilizan estos métodos siempre ponen sobre la mesa, ¿no? Que te permite modificar muchas conductas a distancia, ¿no? Y que en este caso a quienes trabajamos con reforzadores, no podemos de pronto premiar una conducta o redirigir una conducta cuando el perro se encuentra a distancia, ¿no? Entonces, son algunas de las cositas que ellos ponen mucho sobre la mesa y a su favor, pero obviamente, como les decimos, utilizando siempre bien la persuasión y la anticipación, podemos corregir cualquier problema sin necesidad del castigo. El castigo es siempre la última opción, y no porque digamos que está mal quienes lo hacen, ¿no? O sea, pues cada quien tendrá sus maneras de hacer las cosas, sus puntos de vista, pero pues no es lo que en nuestra experiencia resulta mejor, y para nosotros trae más problemas que beneficios. Sí, porque te puede corregir la conducta inmediata, pero te puede generar otras conductas que sean otra vez inapropiadas, problemas de estrés, problemas de salud, como ya dijimos. Entonces tiene sus beneficios y muchos en contras. Dice Monse del perrito que mandan a su cama: lo hemos aplicado porque se sube a las sillas del comedor, sabemos que es porque se queda en la mesa con olor a comida, pero no hemos encontrado otra manera, y bueno, al menos creo que ya lo piensa, pero así al 100 funcionado, pues no. Claro, porque hay que ver de qué manera lo haces, en qué momento lo haces y con qué intensidad lo haces, que lo estás castigando mandándolo a su cama, sí, ¿no? Que es lo que creo que haces. Entonces aquí pues obviamente sí hay maneras de corregir esta conducta sin necesariamente acudir al castigo.
Y bueno, la siguiente semana vamos a hablar de clicker, ¿no? No, perdón. El jueves hablamos de reforzadores. Reforzadores, vamos a hablar de un montón de... Sí, de hecho, lo que tú utilizas mucho es lo que comentábamos de enseñar el comportamiento incompatible, o sea, si no quieres que se suba o que haga una mala acción, intercámbiaselo porque vaya a donde tú quieres que vaya, pero no lo utilices como castigo, que no haga la asociación de que irse a su... ¿A dónde lo mandan? A su cama. Irse a su cama sea un castigo, al contrario, que aprenda el perrito a que irse a su cama es una situación agradable. Ahí en su cama le puedes dejar un con o le puedes o puedes utilizar los momentos en los que tu perrito está en su cama para darle masajes, para hacer que esos momentos sean muy muy agradables, y en lugar de que tu perro lo esté asociando como un castigo, lo asocie como algo positivo. Vas a cambiar una conducta que no quieres que haga por una buena, y que finalmente va a tener un beneficio, ¿vale? Sí, dice, yo no le he castigado, pero si me descuido me tira la basura, tanto de la cocina o del baño, y no sé qué hacer. Solo le grito y veo que sí se da cuenta que está mal, porque lo hace, y cuando voy, baja él, ya bajó la cabeza. Cuando bajas ya bajó la cabeza. Ok, bueno, algo que puedes hacer es quitar, lo que decíamos, ¿no? Quitar igual, lo más sencillo siempre va a ser, en este caso, si te es posible quitar de la cocina, el baño quizás cerrarlo, o la basura de la cocina ponerla a quitarla de su alcance más bien, eso sería como la solución más rápida y más fácil, ¿sale? Si probablemente es un bote muy grande, ponerle una tapa y algo encima de manera que no lo pueda tirar. Digamos que eso es lo sencillo. Obviamente se puede hacer un trabajo de educación, de redirección, etcétera, pero pues de entrada pues sería como lo más rápido y lo más sencillo. Sí, ¿no? Las acciones inmediatas a seguir serían esas, y ya después hacer un trabajo de modificación conductual. Ajá. Y lo que dices de que se da cuenta que está mal, habría que ver realmente con qué está asociando el hecho de que tú le estás llamando la atención. Si le haces la llamada de atención en el momento en el que tu perrito está tirando la basura, sí, probablemente lo estés asociando con eso. Si bajas y ya viste la basura tirada y lo regañaste, probablemente está asociando el que bajes con la llamada de atención. Es lo que decíamos. Si se hace a destiempo, no lo asocian con la conducta que nosotros consideramos como mala, sino con otras. Y lo más probable es que sea con lo que en ese momento está ocurriendo. ¿Sale? Dice Magali, si ya educaron a un perrito con castigo y ahora es temeroso de la persona que lo castigaba, ¿cómo le haces para educarlo sin castigo? ¿Servirán los premios? Es un cachorro de aproximadamente 7 meses. Sí, pues bueno, aquí es el trabajo primero, contracondicionarlo a todo lo malo que ya lo hicieron, o todo el mal que ya lo hicieron, ver también qué niveles de aversión tiene hacia cierto tipo de personas o cierto tipo de castigos o de situaciones, y pues comenzar de cero, hacer que desaprenda lo ya aprendido y que vuelva a realizar nuevos se vuelvan a realizar nuevos condicionamientos para que el aprendizaje sea ahora de una manera positiva. Que el problema es de que, como les digo, si quedan ya muy hay perritos que sí quedan muy fregados mentalmente y físicamente, y que son trabajos arduos de modificar y de volver a lograr que el perro confíe y que el perro no le tenga miedo a ciertas situaciones, ¿no? Pero pues sí, un programa bien estructurado de modificación conductual, respetando al perro, respetando sus umbrales, respetando qué es lo que en este caso tolera y qué no tolera, y trabajando siempre abajo de todos esos umbrales, y se puede comenzar a trabajar todo eso. Y pues creo que ya no hay más dudas. El otro día le dieron baje a Fanny con los bolillos, dice. ¿Y qué más? Creo que ya es todo. No sé si alguien tiene alguna otra duda o tenga algún otro comentario. Si no, los vemos el siguiente jueves. Va a ser como una plática complementaria a esta, que les va a ayudar muchísimo y también les va a resolver muchas dudas. Van a tener muchas herramientas para no tener que acudir al castigo y para poder trabajar o manejar un poquito más a su perro. Obviamente cada caso es diferente y tendremos que adaptarlo, ¿sale? Entonces, pues nos despedimos, cuídense mucho y hasta el jueves. Bye.